Muy buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga. Hoy es un día precioso, cuando es de mucho calor, pero es precioso, porque aún en medio de todo el Señor está aquí. Amén. Entonces Él nos ha traído para venir a alabarle. El Santo de Israel dice la palabra del Señor. Y en el Salmo 135 dice: alabad el nombre del Señor nuestro Dios. Alabadlo, siervos de Dios, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Dios, porque Él es bueno, y cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Nosotros sabemos ciertísimamente que el Señor es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses es. A ese Dios nuestro, Jehová eterno, es tu nombre, en tu memoria, Jehová, de generación en generación, queremos alabarte, Señor. Sea bendecido el Señor que mora con su pueblo. Salmo 135. Amén. Con esa preciosa palabra del Señor y con este cántico en el Salmo de introducción, pues queremos estar todos juntos en esta mañana para alabar al Señor. Los noto así como un poco cabizbajos, y sería bueno que nos levantásemos y saluda a tu hermano. Ponte de pie, camina un poquito, haz ejercicio, recibe aire, pero recibe el abrazo y el amor de tu hermano. Y dile: hermano, bienvenido. En esta mañana todos juntos vamos a alabar al Señor y nos vamos a gozar en tu casa. Qué bueno volver a vernos. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Pues así, de esa manera, habiéndonos saludado, mis hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a encomendar este precioso culto en las manos de nuestro Dios. Oramos a ti, oh Padre Santo. Dios Santo, Dios de la gloria, oramos a ti en el nombre de Jesús, Padre Celestial, para darte, Señor, muchas gracias por permitirnos y traernos, Señor, hacia este lugar donde se cumple tu palabra. Señor, los que van a ti nunca tendrán sed. Y en este calor, Señor, tú eres nuestro refugio, eres nuestra sombra, porque bajo las alas poderosas en ti, oh Señor, se refugia mi alma y encuentra paz, descanso, pero asimismo gozo y alegría. Gozo y alegría de saber que estamos aquí, Señor, para alabarte juntos en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se congregan, que vienen, que caminan, que están dispuestos, y a todos aquellos que no han podido venir hoy, especialmente por enfermedad o porque están en lugares distintos, o también, Señor, por esta ola de calor, porque tal vez va a costar desplazarnos. Solo tú sabes, Señor, cómo están nuestros corazones delante de ti. Te pedimos por nuestros hermanos que están trabajando también y que no pueden venir queriendo venir. Y te pedimos, Señor, en oración, que traigas a todos aquellos que no han querido volver, Señor, a ti, a tu casa, a tu presencia, que están lejos de ti y apartados, que los traigas con lazos de amor, como dice tu palabra. Y en esta mañana, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos protejas, que nos guardes de todo mal y peligro, que podamos, Señor, estar en pie, levantados, así como lo hicimos ahora, al levantarnos y al saludarnos, y con ese corazón unido por ti, con estas manos unidas por ti, oh Señor Jesús,
poder alabarte con todo nuestro corazón y cantar salmos, cantar un cántico de esperanza, como dice el Salmo 135, porque el Señor es bueno, porque Dios es grande, porque Él es el Todopoderoso. Jehová es su nombre, Jesús es Dios, Jesús es el Señor, nuestro Salvador. A ti te alabamos. Eres un Dios santo, 3 veces santo, como dice tu palabra. El Santo de Israel que está aquí en medio de su pueblo. Y de esa manera, Señor, te pedimos y nos encomendamos a ti, Señor, de principio a fin, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí estamos, Señor, dispuestos. Aquí estamos porque tú quieres que estemos, porque es tu voluntad, oh Padre Santo. Y aquí estamos porque queremos estar contigo, por amor, porque tú nos has amado primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué regalo maravilloso y qué regalo de reconciliación. Reconciliados en ti por el Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a alabar al Señor, nos abrimos los ojos, ya hay más hermanos, y quiero dar paso a mi hermano Jesús. Yo estoy haciendo la oración introductoria, nuestro hermano dirige el culto en esta mañana y juntos vamos a alabar al Señor. Amén. Como bien explicaba nuestro pastor, muchas veces no podemos llegar porque el clima tampoco nos ayuda, pero como dice el libro de Habacuc en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, y aunque haya calima y 40 grados a la sombra, como estamos soportando en estos momentos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como el de siervas y en mis alturas me hace andar. Pues en ese concepto vamos a alabar al Señor, así que los que todavía no nos hemos puesto de pie, pongámonos de pie y vamos a empezar este tiempo de alabanza. Recuerden, móviles desconectados, amén. Niños nuevos también, visitas. Le quiero pedir a nuestra hermana Sandra en esta mañana, aprovechando que ella domina el idioma del inglés y se puede comunicar perfectamente con nuestros hermanos en esa lengua, vamos a preguntarle a Sandra quiénes son los que nos acompañan en esta mañana. Hoy nos acompañan unos amigos recomendados de Keith, de nuestra misión Acre, de Irlanda. Ellos son Timothy, Tim, el padre, la mamá Judith, la niña también se llama Chloe, que ella también se llama Chloe, está chiquitita, y Noah y Isaac. Ellos están hoy por primera vez, están pasando vacaciones aquí en la isla y quieren venir a alabar con nosotros, dijeron. Very welcome to the church. Pues así como nuestra hermana. Sí, me dice también Sandra que hay muchas personas que vienen por primera vez, a las que le tenemos que dar la bienvenida, así que sí, son tan amables. Mi vista está fatal, pero yo veo una pareja detrás de Mario, que no sé si han venido por primera vez, ¿es posible? Sí. Habían venido antes, que su cara me suena, la del hombre, ¿me podría recordar su nombre? ¿Ramón? Bienvenidos, vienen de visita, están de vacaciones, viven aquí, pues que se sientan en su casa, que el Señor les bendiga y esperamos volver a verles. Siéntense. Gerson, ¿dónde? Ah, bienvenido Gerson. No, sí. Bienvenido él también. ¿Hay más? No, ¿verdad? Bueno, como decía, sean todos bienvenidos. Y vamos a cantar esta preciosa alabanza con los niños, porque el Señor quiere que nosotros brillemos y con los niños hacemos estas mímicas, brillando, Cristo me quiere alumbrando, porque esa es una forma también de alabar al Señor. Podemos alabarle con nuestra voz, podemos alabarle con nuestras manos y pies, pero lo más importante, podemos alabarle con nuestro corazón. Y eso es lo que más pide nuestro Señor, que le alabemos de corazón. Así que vamos a ponernos de pie nuevamente y vamos a alabar junto con los niños esta preciosa alabanza para el Señor.
una luz fulgurante, brillando por Jesús. No importa si estás en casa, la escuela o al pasear, brillando, brillando, Cristo me quiere alumbrando, brillando, brillando, yo brillaré para Él. Mi Dios quiere que yo ame a todos por doquier, que el mundo vea la paz y alegría que Él me da. Brillando, brillando, Cristo me quiere alumbrando, brillando, brillando, yo brillaré para Él. Yo brillaré para Cristo, fiel obedeceré. Andaré en su palabra, andaré en su palabra, andaré en su palabra. Es vida para mí, no fue para mis padres, no fue para mis padres, no fue para mis padres. Y bueno es para mí, andaré en su palabra, andaré en su palabra, andaré en su palabra. Es vida para mí. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. Muy buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga. Mucho tiempo me dieron permiso, y permiso en el sentido de que me colaboraron mucho y quiero empezar así, por dar las gracias. Llegué con mi esposa la semana pasada, pero ahora es una muy buena oportunidad en la predicación de la palabra de dar gracias a todos los hermanos que han estado y seguirán estando al frente de la iglesia. Y esto demuestra que la iglesia no depende de un hombre ni de los hombres, pero Dios dispone hombres y mujeres y de toda generación, niños, jóvenes, adultos, todos sirviendo al Señor nuestro Dios. Amén. Entonces, mucho tiempo ha pasado desde que me fui, y en ese tiempo, durante mi ausencia, la iglesia también recibió la bendición a través de la visita de muchos hermanos que vinieron a predicar y colaboraron con nuestra iglesia. Y esto también ha servido para que la iglesia se refresque en cuanto a caras, en cuanto a formas, aun cuando todos, tanto los que vienen y los que estamos aquí, pues servimos al Señor predicando también su palabra. Y estando en Colombia, pues también quiero expresar a la congregación en esta mañana los saludos de la iglesia donde me congregaba, la iglesia que fue mi iglesia antes de llegar aquí a Lanzarote, Iglesia Cristiana Evangélica Presbiteriana Esmirna, cuyo lema es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, que siempre lo he dicho aquí. Y ellos, aun cuando no les conocen, pues con el solo hecho de saber que son vosotros sus hermanos en la fe, entonces en ese sentido somos conocidos. Y mandan muchos recuerdos a la iglesia de Lanzarote. Entonces, expresado eso, también, y dando las gracias al Señor, terminamos todo este ciclo de colaboradores, tanto los que vinieron a predicar, con la visita de unos jóvenes que fueron a estudiar a la península, exactamente creo que en León, y luego también servían en Barcelona.
y que se han criado en la iglesia de Santa Cruz en Tenerife y que son conocidos también, especialmente Naún, pero también Luisa. Cuando como jóvenes han venido a algunos campamentos aquí y cuando los nuestros también han ido allá, y también Naún fue muy activo en el GBU en su tiempo, pues él se casó, ahora tiene una familia y se han graduado en el Instituto Bíblico en teología y como misioneros también del Señor. Y es una familia que ha apoyado la iglesia con sus ofrendas, poquitas o muchas, y nos hemos sumado con otros tantos. Entonces ellos quieren venir a dar las gracias, quieren predicar, quieren estar con nosotros. Y ahí el objetivo anunciado que Jesús les ha compartido a la iglesia. Lo digo todo esto para que nos animemos, y no solamente a venir al culto de oración, donde nuestro hermano Naún pues traerá el estudio bíblico correspondiente y predicará a Dios mediante el próximo domingo, sino también el estar dispuestos no tanto a un culto, sino a tener un tiempo de charla, coloquio. Y esta charla, coloquio, pues va a ser en torno a lo que Dios tiene siempre un mensaje para nosotros, revelando su propósito, y en el cual pues está la familia y está también el matrimonio. Ellos son matrimonio y están en ese proyecto de hacer crecer su familia. Dios dirá y Dios les bendecirá en todo ello. Pero asimismo entonces en esa charla coloquio, venir el viernes, Dios mediante, y ahí la invitación a todos los que puedan, este viernes, esto es ya a la vuelta de la esquina, viernes, después incluso de estar aquí el jueves y de apoyarnos el día domingo, culto como hoy a las 11 de la mañana, pues saber que este viernes podemos venir a tener un tiempo donde incluso puedes participar, o sea, preguntar, de eso se trata, charla, coloquio, tomarnos un café, compartir, tener un buen tiempo. Empieza a las 7 de la tarde, próximo viernes. Así que apúntenlo, vengan. De todas maneras yo, como siempre digo, me pondré un poquito pesado. ¿Pesado en qué sentido? A través del WhatsApp, recordarles, invitarles, animarles, porque de eso se trata. Amén. Y hablando de la familia, precisamente, este mensaje que el Señor nos regala en el día de hoy está en el libro de Génesis, así que los animo a abrir nuestras Biblias. Primer libro de la Biblia, forma parte de esos 5 libros que el Señor inspiró a Moisés, lo que se llama el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Aquí está Génesis y va a hablar precisamente sobre la familia. El original de este mensaje fue predicado allí en Cali, Colombia, en la Iglesia Cristiana Evangélica Presbiteriana de Esmirna, como una bendición para mí que me invitaran. Me dieron la libertad de predicar lo que el Señor trajera para mí, pero yo quise respetar el proceso que ellos hacen con su forma de llevar la predicación en esta iglesia, y es muy igual a la nuestra en el sentido de hacerlo sistemático, es decir, tratamos de llevar un libro, ir capítulo por capítulo, y en este caso ellos lo hacen incluso más amplio, es decir, empiezan con un libro y lo hacen todos los que sirven allí predicando, es decir, el pastor, están predicando de Génesis, el anciano de la iglesia, varios ancianos que tienen, están predicando sobre el mismo libro y van avanzando capítulo a capítulo, ¿vale? Y ellos están en Génesis. Entonces el pastor me dijo: Ricardo, ¿cuándo quieres entonces la fecha? Yo le dije: pastor, pues avísemelo con tiempo, deme un tiempo para prepararme. Y en efecto, cuando a él le tocaba, entonces me dijo: Ricardo, entonces ese día, 20 de julio, era el día allí en Colombia, patrio de mi ciudad, el día del grito de independencia que se suele decir, que luego remata en un 7 de agosto, hace poco, en la batalla de Boyacá, cuando Simón Bolívar dice que sacó a los españoles, no sé, yo no me quiero meter en esos líos, eso es historia, ¿vale? Eso es historia, ¿vale? Y lo dejamos allí. Pero ese día el Señor me llevó a predicarlo y me dijo: Ricardo, entonces por fecha te toca, por favor, el capítulo 45. Y entonces ese regalo que tuve yo de predicar, quiero entonces hoy compartirlo con la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, mi iglesia.
Vale, la de allá es también, pero ahora esta es mi iglesia. Y se los dije a ellos cuando prediqué. No solamente llevaré los saludos a la iglesia cristiana evangélica de Arrecife, de todos los hermanos aquí, del pastor David, su esposa Gloria, sino que también compartiré este mismo mensaje que prediqué el día 20 de julio y que está basado en la lectura del capítulo 45 del libro de Génesis, de los versículos del 1 al 15. Es un pasaje muy, pero muy conocido, ¿vale? Yo creo que todos los que estamos aquí, pues nos vamos a identificar, vamos a saber casi que la historia, pero incluso aquel que no lo sepa, pues hoy es una buena oportunidad en esta mañana, en un día como hoy, pues de leer este pasaje y predicar sobre este pasaje. Y ahí vemos entonces cómo el Señor se revela en el perdón, porque eso es lo que hace José. José se da a conocer a sus hermanos, así lo titula la Reina Valera en el capítulo 45, porque hasta allí José no se había revelado a ellos, no había revelado su identidad. Y luego les contaré qué fue lo que pasó para que podamos entender dentro del contexto el mensaje central que está en el capítulo 45 del libro de Génesis. Yo lo he querido titular, antes de hacer la lectura, Dios se da a conocer en el perdón, ¿vale? Dios se da a conocer en el perdón. El pasaje lo titula la Reina Valera, José se da a conocer a sus hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 45, atentos. En esta mañana de pronto les volveré, yo no sé si habían perdido la dinámica, de que muchas veces les digo, por favor, ayúdenme a leer tal, para que estemos despiertos, e incluso les digo, pónganse de pie, por favor, para que lean bien, y esto ayuda en la dinámica de estar despiertos y atentos. Yo sé que hay un calor tremendo en esta mañana, porque las noticias lo dicen, que llegaremos a 40, eso es lo que están diciendo, pero mira, gracias a Dios que tenemos aire. Sí, ahora sí. Bueno, gracias a Dios que hay solución para todo, ¿vale? Y yo sé que ya todos van a esperar. ¿Y qué va a decir ahora Ricardo? Hasta para la muerte hay solución, porque algunos dirán, hombre, para todo no, porque la muerte, no. Como cristianos, tenemos que decir, hay solución para todo, hasta para la muerte, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí cuando muera, vivirá. Entonces, ¿hay solución para todo? Sí. Y si estas baterías se acabaran, intentaré hablar potentemente y que el Señor me dé esas fuerzas para leer, para predicar en esta mañana en su nombre. Bueno, entonces ya se me fue un poquito por la cuestión de las pilas donde iba, pero vamos a hacer lectura. Y esto me ayuda para que Ricardo, la lectura, ve rápido por favor a lo que tiene que ser el mensaje en esta mañana. Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 15. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle
porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Quiero que nos detengamos a mirar la cantidad de veces donde él dice quién es. 2 veces. O sea, yo soy José, primera vez; yo soy José, segunda vez. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. De aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Pues acabamos de leer lo que la Reina Valera dice: José se da a conocer a sus hermanos. Se da a conocer porque ya había perdido toda identidad y todo rastro de lo que él era, físicamente, externamente, en el hablar. Porque recuerden que ya no era de la familia, porque casi que lo enterraron por el egoísmo de sus hermanos y la pelea y el conflicto familiar. Por lo tanto, ya ni hablaba en hebreo, sino que hablaba en egipcio, en ese idioma, y hasta su nombre se le había cambiado, porque ya aquí ya él tenía una posición importante en el imperio egipcio. Recuerden que él fue vendido como esclavo, querían matarlo, los hermanos discutían entre sí: no lo matemos, mejor no sé qué. Toda una historia que es muy larga, pero que es muy conocida y muy fácil de entender, es decir, un conflicto familiar fuerte, duro. En mi país dicen eso, duro. O sea, duro significa fuerte, tenaz, difícil. Pero ahora él está en la gloria, entrecomillémoslo. Y por lo tanto, entonces, este pasaje, esta enseñanza en el día de hoy, apunta a cómo también Dios se da a conocer en el perdón, porque aquí hay perdón. Este capítulo 45 que acabo de leerlos en la primera parte, en los versículos del 1 al 15, continúa un relato, especialmente del capítulo anterior, cuando en medio de toda esta tragedia, 2 de ellos, especialmente de sus hermanos Judá y Simeón,
habían tenido una participación nefasta, habían hecho lo peor para contra él, pero ya Judá, aquí en este punto, en el capítulo 44, y en medio de toda la estrategia que hace José cuando tiene el primer contacto con ellos por la hambruna, ¿vale? Ya vemos a un Judá cambiado y arrepentido, e incluso habla. Y este diálogo lo vemos en el capítulo 44. Por lo tanto, como siempre digo, los animo a que lo lean en casa. O sea, no se conformen con leerlo hoy. O sea, ¿qué fue lo que dijo entonces Judá? Entonces, más tarde o mañana, pasado mañana, el pastor dijo, y en el capítulo 44, y que hubo un arrepentimiento de Judá. Y aquí, en el capítulo 45, entonces vemos la respuesta y las consecuencias de ese arrepentimiento que nos conduce al perdón, porque es necesario arrepentirnos para recibir perdón. Fue un discurso largo, tal vez el del capítulo 44, tanto que José ya en este capítulo 45, como lo estamos leyendo, no pudo contenerse. Vemos lágrimas, vemos lloro, casi que yo creo que el maquillaje que de pronto él se ponía como tenían que hacerlo todos los egipcios, y aquí lo digo un poco en la ignorancia, o sea, era casi que totalmente egipcio, pues él intentando, él incluso sabía hablar hebreo, no porque hubiera perdido el hablar hebreo, sino que se guardó esa parte dentro de la estrategia para que no lo descubrieran todavía. Evidentemente habría desconfianza, claro que sí, vamos a verlo, cómo se explica y se revela en este capítulo 45. El hecho es que él se revela a sus hermanos y allí revela su verdadera identidad para ser ¿qué? Instrumento de perdón y de reconciliación a pesar del agravio sufrido. ¿Cuál es entonces el contexto para que podamos entender este episodio tan especial, tierno en una manera, salido de una dureza, de malas maneras? Los capítulos 41 al 44 marcan ese contexto. Y en esa sección del capítulo 41 hasta el 44 los quiero situar. Muestra cómo José, de prisionero, recuerdan que él, a sus hermanos, y todo porque él soñaba. Recuerden que Dios, como dice Hebreos capítulo 1, en los otros tiempos, es decir, en el Antiguo Testamento, se revelaba de diversas formas, por medio de sueños, por medio de cantidad de formas, se revelaba a los patriarcas. Pero ya situándonos en el día de hoy, ya esto quedó atrás y en el Nuevo Testamento Dios hoy en día nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de su Hijo, el Verbo. Aquí estamos viendo cómo Dios hablaba y se manifestaba. Y a través de esos sueños es que él llega a tener esa desgracia, porque él, recuerda lo que él va cuando está muy jovencito y les dice, he soñado que ustedes se van a postrar a mí. Y había soñado eso. Y ellos dijeron, ¿de qué va? Bueno, y se llenaron de rencor o de rabia o de egoísmo. Se llenaron de lo que se llenaron para planear matarlo y llevarlo a donde lo llevaron, e incluso llegar él ya vendido, y entonces va a la casa de Potifar, recuerdan, pero sí habiendo desgracia. Luego hay sueños, él en la cárcel, porque la mujer de Potifar hizo lo que hizo en contra de él, recuerdan, vale, pero Dios estaba allí con él, y a través de la revelación de los sueños, tanto del copero como del panadero. Sin embargo, estos se olvidaron, pero Dios hizo que también Faraón soñara. Este Faraón no era propiamente de los egipcios, sino que era del pueblo de los hicsos, de los semitas, que tenían más relación y más identificación con los pueblos semitas, y dentro de los pueblos semitas está el pueblo de Israel. Y entonces él es llamado para que le interprete los sueños a Faraón. Y entonces dentro de esos sueños está el tema de que habrán 7 años
de abundancia, pero luego llegarán 7 años de escasez, es decir, de hambruna, pero el imperio tendrá el alimento. Y esa hambruna la padecerá todo el mundo mundial del tiempo, incluyendo el pueblo de Dios. Recuerden que Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿vale? En Abraham se cumplen como amigo de Dios la fidelidad de nuestro Dios de proveer un Salvador, Padre de la fe, y en la promesa hecha a Abraham, él promete una tierra nueva, con un cielo nuevo, una nación, un pueblo, una nación y un pueblo que salen de una promesa de que tendría un hijo, siendo Sara estéril, nace el hijo, pero aún así en medio de todo esto, nuestros errores y el no esperar, pero en sí se cumple cuando de ese hijo de Isaac y entonces y de Jacob y de los 12 hijos de Jacob, vemos una familia y una nación. Pero aquí estamos viendo que esa familia, esa nación, empieza a tener un conflicto fuerte que incluso llegan a llevar a José a la peor desgracia, y José va a Egipto. Pero aquí ya vemos que en esta sección desde el capítulo 41 hasta el 44, de pasar de ser prisionero, él pasa al puesto de segundo al mando en la tierra, primer ministro en Egipto. Se le dio un nuevo nombre allí, y esto es clave. En Génesis 41-45 el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, que era Sabnat Panea, que en la traducción original, no del hebreo, sino de egipcio, porque era un nombre egipcio, significa el revelador de secretos, porque evidentemente, pues reveló el secreto de Faraón y prosperó al imperio, y por lo tanto, en las respuestas y en las promesas que hizo este Faraón, él ocupó el lugar que ocuparía, segundo al mando en el imperio. Y allí llegan sus hermanos, porque había una hambruna. Evidentemente, ya en el desarrollo de los capítulos del 41 al 44 y hasta el 45, vemos los 3 secretos que Dios le reveló a José y que José reveló, que son el secreto de los sueños de Faraón, capítulo 41. ¿Qué muestra Dios aquí? No me voy a centrar en que hubo la hambruna, en que las vacas flacas, las vacas gordas, sino en ver el plan de nuestro Dios, un plan mayor, un plan en medio de una gran necesidad mundial, como está ocurriendo también hoy en día. ¿Qué está ocurriendo en el mundo y qué plan tiene Dios? Las cosas no están fáciles. Las noticias de Israel, el termómetro de nuestro Dios y el calendario que muestra a Dios en las fechas acerca de su pueblo, como estaba ocurriendo también en los tiempos del imperio egipcio. Una hambruna, un plan dentro de todo ello para preservar a Israel y preparar el camino para el nacimiento de Cristo, porque también él le dijo a Abraham que de esa línea serían benditas también las familias de la tierra. Y a través de su familia nacería el Salvador, vendría el Mesías. Y en medio de una tragedia familiar que había llevado al menor de los integrantes de la familia de Jacob a ser esclavo, a ser prisionero, y de la manera en que lo trataron, como podemos leer en los capítulos anteriores. Se ha predicado en muchas formas, en los niños lo hemos dado, los jóvenes también tienen sus estudios con respecto a esta historia de José, que es amplia, que es muy recordada y permanentemente, y Dios quiere que sea recordada de esa manera. Y todo ello por la maldad y el mal obrar de sus hermanos debido al egoísmo
la envidia, la deslealtad, la deshonestidad, la insensibilidad, como si no fuera su hermano. Es verdad que también Jacob tenía lo suyo y en las consecuencias del nacimiento de toda su familia, que llegaron a ser 12. En los capítulos del 42 al 44, entonces ya el Señor revela el secreto de los corazones de sus hermanos. Nótese que los 10 hombres se postraron ya aquí. ¿Vale? En 42 dice, como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. Entonces se cumplió. Ellos no lo sabían, pero José sí. A estas alturas ya José sí. Todavía no revela su identidad. Es en el capítulo 45 que estamos compartiendo donde él revela su identidad. O sea, este antecedente de revelador de secretos y a través de los sueños y a través de la forma en que Dios comunicaba su mensaje y manifestaba todo su propósito y su voluntad, explica cómo José sabía que los hombres regresarían luego con su hermano Benjamín, porque él entonces planea la estrategia, porque él ve que no, que falta uno de ellos. Ellos saben que también falta uno de ellos, que es José, porque lo daban por muerto. Sin embargo, mucho debería haber sido el dolor humano de José. Es decir, vamos a pensar en el agraviado y vamos a pensar en los agraviantes. Su corazón tenía que estar constreñido a causa del mal comportamiento de su familia. ¿Por qué José fue tan riguroso con sus hermanos? Porque si nos dice que hubo perdón, pero muchas personas y muchos de los que predicamos pasamos por alto que la Biblia allí relata que en medio de ese perdón, él fue duro con ellos, pero también es que era lógico y era obvio que llegara a ser tan duro con ellos si igual lo trataron. ¿Cómo lo trataron? Los capítulos anteriores. Esto nos ayuda a comprender por qué él esperó tanto para darse a conocer. ¿Por qué ha esperado tanto el Señor en revelarse? E incluso en volver por segunda vez. Porque es bueno. Hay una diferencia en José. Porque el corazón del hombre es tan duro que él está esperando y completando hasta el último pecador que se arrepienta. Es decir, la espera y de parte de Dios, tanto en la vida de José, tanto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la manifestación del Verbo hecho carne, tiene que ver con el amor que nos tiene a nosotros. Somos muy duros. Pero también José quería asegurarse de que se habían arrepentido de sus pecados. Warren Wiersbe, del cual tomo casi toda el estudio, dice que excusar a quienes no están sinceramente arrepentidos es hacerle más pecadores. Y cita Lucas 17 en los versos 3 al 4, cuando dice, así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Y el versículo 4, que es tan difícil para nosotros de manejar, de elaborar, de procesar, dice la palabra de Dios, y aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, no lo digo yo, lo dice la palabra, debes perdonarla. Ahora, yo sí digo, en mi parte humana, qué difícil. ¿Por qué qué difícil? Por nuestra forma de ser, por nuestro corazón.
aún siendo creyentes, porque esta familia era familia de Dios. Es decir, aún siendo creyentes. Y mira cómo se comportaron. La cuestión es el agraviado. ¿Cómo trató a sus hermanos? Desde el principio los trató, ya me echo sobre el cuello de ellos y lloro. No, los capítulos del 41 al 44 dice que les habló con dureza y los acusó de espías. Génesis 42. Cuando fueron, evidentemente la hambruna no la gesta para que sus hermanos vayan y el pueblo vaya. Dios lo está haciendo, por supuesto. Pero José, en la parte humana, se topa con que sus hermanos llegan allí y tal vez para él pudiera haber sido un momento especial para decir, ahora me vengaré. Lo que enaltece a José es que él no tiene allí un corazón de venganza. Pero lo que sí tiene es, me ha dolido, tengo desconfianza, voy a probarlos, me hicieron esto, no lo había podido olvidar, aun cuando sí que los iba a perdonar, pero es distinto el querer y el sentir perdonarlos y ahora cómo los voy a tratar. Realmente el capítulo 42 desglosa algo fuerte en cuanto al agraviado. Lo primero que nos dice es, les habló con dureza y les acusó de espías. Y si retrocedemos la película más atrás, diríamos, pues que ellos eran así. Que también eran duros y en un sentido también eran como espías. Pero eran. Ahora ya no. Pero él no lo sabía. Génesis 42:7 dice, José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Incluso los encerró durante 3 días, dice el verso 17. Los encerró 3 días. Y realmente allí en el momento, no había causa alguna para encerrarlos. Él lo sabía. Ahora, en su causa sí que había, para decir, los voy a encerrar 3 días porque los quiero probar, tengo desconfianza, son mis hermanos. Yo estoy aquí porque ellos me llevaron allí. Sin embargo, él luego llega a entender que no es ellos ni él, sino que Dios lo ha propiciado para bien. Vamos pensando en la reconciliación, vamos pensando en el arrepentimiento y vamos pensando en el perdón, porque igual, dentro de todo nuestro contexto, es decir, estaremos pensando ahora en la palabra, ¿y de qué me sirve a mí volver a escuchar esta historia? Mucho. Porque tal vez haya muchas situaciones dentro de nuestra familia que esté ocurriendo. Tal vez en el ámbito laboral, sin ser propiamente la familia, pero muchos en los trabajos llaman la familia laboral, el mundo. ¿Y qué decir de la familia de la iglesia? Agraviado y agraviantes. Un padre que ya se le sale el corazón y se muere, por lo que estamos viendo en la historia. Y él tenía en su mente, en su corazón, porque lo vio, o sea, dentro de todos ellos, o sea, todos somos malos, todos somos pecadores. Pero resulta que Judá fue el que peor la hizo y Simeón fue el que peor la hizo. Bíblicamente no hay un respaldo bíblico que diga exactamente cuál fue la actitud de Simeón, pero los estudios rabínicos y las aproximaciones de los teólogos dicen que posiblemente casi que Simeón como que lo tiró a la cisterna y que Judá negoció.
se los vendo, tomen, llévenselo. Pero de pronto se muere. Y por eso es que él retiene a Simeón como rehén. Y le encadena ante los ojos de ellos. Esto era duro en ese momento, pero más para José. ¿Realmente José quería hacerlo? Yo creo que no. Y por eso es que ya en el capítulo 45 él explota. Porque en el fondo no quería hacerlo, pero algo dentro de sí le decía, debo de hacerlo. No por venganza, sino que en muchas ocasiones y en muchas veces, y así también nos trata Dios, por disciplina. No tratamos a nuestros hijos con ánimo de venganza y de injusticia, pero muchas veces somos duros. Y muchas veces somos duros con nuestros hijos por disciplina. ¿Y qué decir en la relación de matrimonio entre una esposa y un esposo? Y cito un problema que pudiera ser difícil, una infidelidad. Vamos a ponerla de parte de los hombres, que es lo más común, pero no quiere decir esto que también ocurra con las mujeres. Y entonces yo me doy cuenta que metí la pata, pero ya hay un embarazo allí. ¿Cómo se resuelve esto? Y luego, aun cuando mi señora, mi esposa tenga un corazón tan noble, tan bueno, tan misericordioso, pero en momentos le va a dar lo humano y me tratará duro, con dureza o será áspera. Y para colmo de males, bueno, Génesis 42, 24 dice que entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. ¿Vale? Y para colmo de males, lo entrecomillo, les devolvió todo su dinero sin que se dieran cuenta. Es decir, él los manda, recuerden lo que ocurre en el capítulo 41 al 44. Y ellos no sabían. Cuando uno está leyendo ahí, uno dice, pero ellos ya han cambiado. Claro, nosotros estamos viendo la película desde una visión de encima. Estamos viendo el ayer, el hoy y el presente y incluso el futuro en la palabra. Y lo hacía porque de esta manera él quería probar si ellos eran íntegros o no a esas alturas. O sea, ya había tenido una respuesta donde había cierta integridad, pero les ponía esa tentación o esa cáscara, y todo porque había desconfianza en José. Es decir, es natural que haya desconfianza en el agraviado. Si habían cambiado o no habían cambiado. En el versículo 28 de ese capítulo 42, el capítulo 42 muestra, digámoslo, la dureza, así empieza, la dureza de José, en contraste con el José misericordioso y perdonador del capítulo 45. Y en cierta forma también está haciendo justicia en la vida de José. Es decir, las consecuencias del pecado. Ellos habían pecado y ellos llegan a reconocerlo. Todo eso está ocurriendo porque es que en verdad nosotros nos pasamos 3 pueblos. Como ya empiezo a mezclar. Jesús me dijo, uy, regresaste hablando muy colombiano. Pero bueno, ya me voy ubicando y cojo las expresiones y las frases de aquí. Algunas frases se me soltaban allá predicando en la iglesia en Cali. Pero lo que pasa es que los contextos cambian, ¿no? O sea, este es colombiano, ahora se la va a venir aquí porque ya lleva 25 años allá y va a hablar. Versículo 28, miren, exclamó a sus hermanos, me devolvieron el dinero, aquí está en mi costal. Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Ven como ellos ya... La cuestión aquí buena del trato, los unos y los otros están viendo la mano de Dios. La cuestión difícil de los que agravian es que cuando llevaron
a José hacer, ellos no daban cuenta que Dios los estaba viendo. Ven lo que es el pecado, pero también podemos ver lo que es el arrepentimiento y la reconciliación, es decir, en el punto del arrepentimiento. Para llegar a la reconciliación podemos ver la mano de Dios. Y gloria a Dios porque así sea. Fue riguroso el tratamiento, pero tuvo un resultado esperado. Porque los hombres, es decir, sus hermanos, confesaron. Es decir, nosotros, dentro de los procesos de reconciliación, tenemos que tener muy en cuenta la confesión. ¿No lo dice Santiago? Para que la oración eficaz del justo sea poderosa y eficaz, confesado las ofensas unos a otros. E incluso se dice que en la recogida y al ofrendar, si no estás bien con tu hermano, deja la ofrenda allí y reconcíliate con tu hermano. Y esto implica mucho en el servir a nuestro Dios. La cuestión es que ellos eran culpables. Nosotros somos culpables también. Me refiero a estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esta declaración de ellos le indicó a José que los corazones de ellos estaban ablandándose. El contexto, el secreto de los sueños de Faraón, la posición que llega, por qué llegan, el secreto de los corazones de sus hermanos. O sea, lo que ellos eran para que se llegara a esa situación. Eso lo hablan los capítulos 42, 44. Sin embargo, José remata su dureza. O sea, hablé de colmo, para colmo de males, pero José aún así remata su dureza. Porque todavía solo venimos a ver en el capítulo 44, y pónganle una copa, cuando ya regresa con Benjamín, ¿recuerdan? Pónganle una copa para que Benjamín quede prisionero. Pone en los hombros de ellos una carga de pecado que esta vez no habían cometido. Y es todo lo que trata el capítulo 44. Es decir, se han robado mi copa, son culpables, deben pagar. ¿Recuerdan ese diálogo? Hasta cuando termina que Judá, viendo ya lo que, porque él se había puesto como garante, porque el papá, Jacob, había dicho, ay, pero no, sí está Simeón en la cárcel, nos vamos a morir, no tenemos alimento, pero Benjamín no, porque ya había perdido a José. Y Judá le dijo, si no lo llevamos no hay otra, yo me pongo. Ahora en este contexto, hermanos, en lo que se llama, Dios habla de muchas maneras, pero hoy en día nos habla por medio de su Hijo, bíblicamente, y con este pasaje, hermanos, detengámonos a pensar en nuestros agravios, nuestras malas maneras de obrar, si es que lo habremos hecho, en nuestros procesos de reconciliación, de arrepentimiento, de perdón, de olvido, de cambio y de no volver a ser como antes, porque antes éramos alejados de Dios, e incluso siendo de Dios llegamos a cometer actos muy parecidos o peores como los cometidos por los hermanos de José. Y es el mismo mensaje que prediqué para la iglesia presbiteriana. Y hoy lo estoy predicando para nuestra iglesia porque el Señor habla a toda su iglesia, sea el lugar donde esa iglesia esté. Porque todos pasamos los mismos procesos en el sentido de que si no cambiamos, seguiremos cometiendo lo peor delante de nuestro Dios. Y si ellos llegaron al punto de que el corazón de su padre se constriñera tanto,
nosotros también podemos contristar el corazón de nuestro Padre Celestial, es decir, entristecer al Espíritu Santo de Dios. Llegamos a cometer actos muy parecidos o peores como los cometidos por los hermanos de José. Y si sientes que te van a tratar así como en este pasaje, cuando eres agraviado, o estarás viviendo una situación donde tú digas, ¿por qué me tratan así? También mira la actitud de José en ese sentido. Era obvio que estaba siendo muy duro, estaba dolido. Razón también tenía, lo habían casi que matado, desechado, olvidado, dejado sin familia, sin padre. Era huérfano porque ya su madre había fallecido para él y para Benjamín. Es decir, no tenía nada, sin nada. Mejor dicho, lo habían tratado muy duro. Esta es una expresión de Colombia, muy duro. Yo creo que de Venezuela también, muy duro. Y ambas partes tenemos que tratarlas, ya sea que me lo hayan hecho a mí, como se lo hicieron a José, ya sea que lo haya hecho yo a uno de mis hermanos o a alguien, como a los hermanos de José se lo hicieron a él. Tal vez somos peores. La cuestión es, ¿habremos de verdad cambiado? Me enfadaré con Dios si desconfía, y lo quiero entrecomillar, aunque Él lo sabe todo y lo conoce todo. Pero tenemos que llegar al mensaje de la esperanza. Y no podemos sino admirar el discurso de Judá que está en el capítulo 44. No solo por su humildad y confesión, sino también por el amor que muestra hacia su padre. Había cambiado. Y también por el amor que demuestra hacia su hermano menor. Estaba listo para ser el garante. Me pongo yo. Se lo prometí a papá. Y suplica a José. Como Jesús suplica al Padre por nosotros. Suplica, ruega. Y Judá ruega. Y le dice, y le explica todo. Judá está hablándole a un gobernante, él no sabe que es su hermano. Pero José está escuchando a su hermano. Ahí la diferencia. Y por eso ocurre lo que ocurre en el capítulo 45. Entonces José ya no pudo contenerse más. Y esto es lo que en el capítulo 45, en la tercera parte, vemos que se revela el secreto del propósito de Dios. Estaba listo para cargar con la culpa, incluso si le costaba la vida, lo dice. Y como hijos de Dios, ya sea que me lo hayan hecho o yo lo haya hecho, como Judá, que aunque metió la pasta hasta el fondo en esta ocasión, y en el proceso de transformación, debo de pensar en el amor hacia mi Padre Celestial y en mi hermano menor. Estoy hablando de los hermanos de la fe, estoy hablando de la iglesia del Señor. Y por supuesto en Jesús como mi hermano mayor perfecto. Warren Wiersbe dice, qué hermosa lección espiritual tenemos aquí. Judá pensó que José en realidad estaba muerto, capítulo 44. Y por consiguiente que él mismo era culpable de homicidio. Y lo que no se percataba era que José estaba vivo y era su Salvador. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, pero está vivo. Es nuestro Salvador porque nuestro Padre Celestial le levantó de entre los muertos. Era necesario que Dios se hiciera hombre para salvarnos, porque venía a morir por nuestros pecados y venía a morir en la cruz del Calvario. Qué acto de reconciliación tan especial. El pecador perdido está ante el tribunal de Dios, dice Warren Wiersbe, y confiesa su culpa, pensando que su confesión es la ira de Dios segurísima. Pero Jesucristo vive y por eso puede salvar al máximo
Cristo no espera que seamos garantes por nuestros pecados, ni por los pecados de otro, porque Él mismo es nuestro fiador ante Dios, dice Warren Wiersbe. Hebreos 7:22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Mientras Cristo viva, Dios jamás nos condenará. Y Cristo vivirá para siempre. Pero es necesario el arrepentimiento. En este pasaje de hoy vimos eso. Es necesario el arrepentimiento y es necesaria la confesión de pecados. Y a Dios nuestro Salvador, a Jesús, el autor y el consumador, el mediador de un nuevo pacto. Solo en Jesús. Judá se adelantó para actuar como portavoz, dice el estudio. Y con esa actitud que asumió se destacó nobleza en su carácter. Había cambiado. Recordemos que él era de la tribu de Judá. Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá. De ahí viene, de ese proceso tan especial de reconciliación, viene el Mesías, viene nuestro Salvador, viene el Dios hecho hombre, viene nuestro Señor Jesucristo. Judá pronunció uno de los discursos más bellos que está en el capítulo 44 para llegar a ver el acto más hermoso que vemos en el capítulo 45, cuando José es instrumento de perdón. Judá expresó una confesión plena. Reconoció que todo lo que les había sucedido era una consecuencia de su pecado. Y José también dijo, no se sientan culpables, porque en verdad Dios lo ha dispuesto de esa manera. Es decir, hubo perdón allí en él hacia sus hermanos. Es verdad que todos los hermanos habían obrado muy mal y que ninguno de ellos tenía justificación alguna. Y que tal vez Judá y Simeón tal vez no, bíblicamente es así. Actuaron de lo peor y en extremo. Pero no fue la confesión de culpa de ellos. No fueron incluso sus sacrificios y sus regalos los que le dio la salvación a los hermanos. Fue el perdón de gracia de José. Perdón comprado por sus sufrimientos por amor a ellos. Por eso decimos que José es un tipo de Cristo, por donde lo miremos. Pero miremoslo por este proceso del sufrimiento y el logro del perdón a través de la reconciliación. Quiso comprobar en ellos su actual estado, es verdad. Y fue su reconocimiento de que era Dios quien había permitido todo esto para bien. Y de esa manera entonces en el capítulo 45 hoy podemos descansar y tener esperanza que el secreto del propósito de Dios es que nosotros nos reconciliemos primeramente con Él y que entre los hermanos también estemos reconciliados y que en las familias también estemos reconciliados y en el mundo reconciliándonos en el sentido de llevar el mensaje de la reconciliación. Ahora era tiempo para que José se diera a conocer y entonces él revela el propósito para el cual Dios lo envió. Esteban en su discurso cuando fue apedreado y cuando fue mártir, recordó este episodio también. Y llegó a decir que era la segunda vez, que en la segunda visita, Hechos 7:13 dice, es en la segunda visita donde José, él se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón la familia de José. Y aclara entonces que fue la segunda vez que se dio a conocer, así como será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que su pueblo oficialmente le reconozca, porque Israel hoy en día como nación no reconoce a Cristo como su Mesías. Solo un remanente fiel creyó en Él, que llega a constituir las bases y los pilares de la iglesia del nuevo pacto, que es la familia de la gracia, es decir, los gentiles creyentes. Pero le reconocerán. Estoy predicando de Éxodo,
Y en Éxodo cité mucho que igual a Moisés no se le reconoció el pueblo la primera vez. Incluso, ¿y quién eres tú para que vengas a tomar juicio y a ser aquí como juez? Pero fue en la segunda visita de José, donde le dice, yo soy el Señor que los ha traído para liberarlos y sacarlos de la esclavitud, del pecado. Ya Gosén, de esta tierra que había sido de bendición, ya había dejado de ser después de 400 años. Y ya muchos años se convirtieron, como José fue esclavo, Israel llega a ser esclavo en Egipto. ¿Consecuencias del pecado? Muy posiblemente que sí, para el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Moisés fue recibido por Israel en la segunda vez acerca de su liderazgo, es decir, 40 años antes había sido rechazado y 40 años después es recibido. El pueblo de Dios, Israel, siempre ha rechazado a su Salvador en la primera vez. Juan 1 dice que a lo suyo vino Jesús nuestro Señor, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que ha creído en su nombre, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos nosotros, tú y yo, todos nosotros aquí. Y si en esta mañana tú todavía no eres de Él, ese es el propósito de nuestro Dios al revelar el secreto. En el ejemplo de José. Solo en Jesucristo hay salvación. Ten un encuentro personal con Él y recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Deja que entre en tu vida. Ya eres de Él, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy es el día para el que esté aquí y todavía no ha recibido a su Señor. Hoy es el día de que lo recibas. Es nuestra oración y nuestra invitación de parte de nuestro Dios. Se llenaron de terror, esperaban juicio, pero recibieron perdón porque no solo José, sino mayormente nuestro Dios vio su arrepentimiento. Si nosotros somos del Señor, es porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero para mantenernos en el Señor, debemos de andar en comunión como Él anduvo. Y es necesario entonces que en estos procesos, si hemos agraviado, busquemos siempre la reconciliación, porque el ministerio de la reconciliación está en activo. Y eso lo dice mucho el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, especialmente de los versículos 18 en adelante, para citar en referencia también un proceso de reconciliación que se vio en la vida de José y sus hermanos, José y su familia, para salvarles la vida. Recuerdan que les dijo 2 veces, yo soy José, yo soy José. José es un tipo de Cristo, José apunta a Cristo, el ayer. Yo soy José, aun cuando allí era el poderoso segundo personaje de Egipto. Pero Jesús se revela a nosotros en el perdón para decirnos, yo soy Jesús. Y en todo el Evangelio de Juan, que lo está y lo llevará, no sé si nuestro hermano lo lleve o lo estaba llevando con los jóvenes, Él revela, como José se reveló a sus hermanos, Él revela a sus hermanos y al mundo entero, yo soy Jesús, yo soy el Mesías. Que está en todo el Evangelio de Juan, así en esta secuencia. El Evangelio de Juan se especializa en decirnos quién es Jesús. Como José dijo a sus hermanos cuando revela su identidad, cuando se revela a sus hermanos, cuando se da a conocer a sus hermanos, yo soy José, no tengan miedo, yo soy José, vamos a reconciliarnos, yo soy José, les he visto que han cambiado, yo soy José, estén seguros y tranquilos, habrá provisión. Yo soy José, tengo un mando. Yo soy José, es decir, hay protección conmigo porque los he perdonado. Yo soy Jesús. Lo dice cuando Él dice en Hechos 9:5,
Y en el Evangelio de Juan dice, yo soy el Mesías, a la mujer samaritana. Lo dice en el capítulo 6, yo soy el pan de vida, la provisión. Lo dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de la salvación. Yo soy el buen pastor, los pastorearé, los llevaré como José a sus hermanos. Yo soy la resurrección y la vida. Ellos iban a morir. Nosotros también íbamos a morir. Es más, estábamos muertos, pero hemos vuelto a vivir porque el autor y el consumador de la salvación nos ha reconciliado. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Evidentemente José apunta a Cristo. En el verso 11 del capítulo 45, José les dice, yo prometo sustentarlos y protegerlos. Y eso es lo que Jesús hace. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de la vida, dice Jesús. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Alimentó a 5,000, nos sigue alimentando también a nosotros, física y espiritualmente. Y podemos dar gracias y decir, Señor, hasta el día de hoy eres fiel. Lloró con ellos y les besó, como Jesús lloró por Lázaro y como Jesús también lloró por Jerusalén. Así, en el lloro, se ve el amor de nuestro Dios, porque, y como dice allí también, envió regalos a su padre para asegurarles de las riquezas que había en Egipto. Incluso les dijo, venid a mí de parte del faraón, dile. Cuando ya faraón le dice, en el verso 18, más adelante, en el capítulo 45, entonces esto se ha oído. Entonces diles, tú, José, ya eres su hermano, diles, vengan a mí. Y es lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo. Esa es su invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. Es decir, como José, que es la providencia de nuestro Dios, Cristo Jesús es la providencia de nuestro Dios. Es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios. Así lo dice Romanos 23. Porque aun cuando agraviamos a Dios, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, es decir, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, como en José, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. José es un tipo de Cristo. Fue rechazado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. ¿Quiénes crucificaron al Señor Jesucristo? Sus hermanos, los suyos. El pueblo judío, los judíos. Pero fue amado del Padre. José, como Jesús es amado del Padre, sufrieron injustamente los unos y los otros. José fue exaltado a reinar, nuestro Dios será en Jesús Rey de reyes y Señor de señores. Los hermanos de José no le reconocieron la primera vez, pero sí la segunda, y así será de parte de Israel con el reconocimiento de su Mesías en la segunda venida. La bendición que nosotros tenemos es que no somos judíos y que mayor es la gracia, sí le reconocemos por primera vez. Y ese es el principio y el paso de la fe. Este capítulo, para concluir, enfatiza cómo Dios puede usar incluso esas acciones malas de las personas para cumplir sus propósitos. Nos enseña sobre el perdón y la reconciliación. Jesús nos enseña sobre la importancia de perdonar a quienes nos han hecho daño y buscar la reconciliación. Nos muestra la fidelidad de Dios, pase lo que pase. Nos muestra la importancia de la familia, cómo Dios cuidó la familia. Dios cuida nuestra familia, Dios cuida la familia de la fe. La reunión de Jacob y José después de tantos años de separación resalta el valor de los lazos familiares, dice este estudio, y el amor entre ellos a pesar de las diferencias tan enormes que tenían.
En resumen, Génesis 45 es un relato poderoso de perdón, reconciliación y la soberanía de Dios en medio de circunstancias difíciles, mostrando cómo Él puede obrar para bien a pesar del mal. Lo concluimos bíblicamente y lo concluimos leyendo 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. Y quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta aquí como la traducción lo expresa, y los animo a que lo abran para concluir, hermanos. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Verso 18, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Reconciliados, como Cristo nos ha reconciliado. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este precioso mensaje en la vida de José y de su familia, y cómo, Señor, tú nos llevas al cambio por medio de Jesús, aún en medio del sufrimiento, porque fuiste tú quien sufriste por nosotros, hasta el extremo de sufrir muerte y muerte en una cruz, para darnos vida eterna, porque allí hubo victoria y hay victoria, la victoria en Jesús. Es por la gracia, Señor, que recibimos el perdón, es por la gracia que recibimos la salvación, y esa gracia eres tú, Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, por la amada iglesia nuestra, la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Perdónanos, Señor, bendícenos, Señor. Fortalécenos, Señor, esperánzanos, Señor, reconcílianos, Señor, humíllanos, Señor, y haz que nosotros sigamos caminando hasta cuando tú vuelvas por nosotros, pero caminando dando cuenta que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y podamos decir todos juntos, amén. Ven ya, Señor Jesús, como dice tu palabra, te esperamos. Alabado sea tu nombre y tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, doy paso a mi hermano Jesús, quien termina con esta alabanza y una oración final y la doxología. Que el Señor les bendiga. Damos Amén. gracias al Señor por su palabra, y como dice Filipenses capítulo 1, persuadido de esto, el Señor que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el final en el día de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este culto con esta alabanza y luego en oración. Amén. Cantamos al Señor. Quien rompe el poder del pecado, tu amor
gracia sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Que se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículos del 2 al 5, todos juntos y a la vez. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Padre de los cielos, que tú nos hayas dado, Señor, la oportunidad de poder reunirnos como iglesia, como hijos tuyos, Señor, aquí, Señor, en la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Oramos para que tu palabra, Padre Celestial, cale en nuestros corazones, en nuestras vidas, y si hay algún pecador que no se haya arrepentido, Señor, tú lo lleves al arrepentimiento y a la fe por medio del poder del Espíritu Santo. Gracias por los hermanos, gracias por nuestro regreso a casa. Bendícenos y cuídanos, Señor. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor, y que donde quiera que estemos, Señor, seamos testigos vivos, fieles y brillando como cantábamos con los niños, Señor, para ti, para que tu nombre sea enaltecido y para que la gloria y el poder y la honra sean solo para ti. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga. Feliz regreso a casa.